Pueden ver en la presentación, pues estos 4 compuestos, ¿verdad? ¿Por qué reciben el nombre de compuestos heterocíclicos? Pues si consideramos la raíz de hetero, recordemos que hetero quiere decir diferente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el opuesto, ¿verdad? Que sería homo, que son iguales, ¿verdad? Entonces aquí cuando hablamos de estos compuestos aromáticos heterocíclicos, son compuestos aromáticos que tienen un átomo diferente del carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos uno que sería clasificado como un hidrocarburo aromático, ¿verdad? Porque únicamente tenemos carbonos e hidrógenos, pero podemos tener análogos de este anión ciclopentadienilo, donde, por ejemplo, uno de esos carbonos del anillo pudiera ser reemplazado, por ejemplo, por un átomo de nitrógeno. En este caso hablamos de un compuesto que se conoce con el nombre de pirrol, o pudiera ser que ese carbono fuera reemplazado, por ejemplo, por un oxígeno, en cuyo caso hablamos del furano, o puede ser que fuera reemplazado por un azufre, en cuyo caso hablamos del tiofeno. Si ustedes se recuerdan, en el ejercicio que habíamos hecho el día de ayer, que considerábamos, ¿verdad?, al anión ciclo heptatrienilo, entonces decíamos, ¿qué pasaba con ese carbono? Ese carbono, semejante a este carbono que nosotros estamos viendo aquí, que también es un anión, tiene un par de electrones solitarios. Si ustedes se recuerdan del ejercicio de ayer, mencionábamos, ¿verdad? O considerábamos, este carbono está formando 3 enlaces únicamente y tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Y mencionábamos, bueno, por el hecho de estar formando 3 enlaces sigma, este carbono tiene una hibridación sp2. ¿Qué pasa con este par de electrones? Pues ayer lo mencionábamos, ese par de electrones, como podemos ver aquí, se encuentra ubicado en un orbital p. Y por eso, bueno, en el caso de ayer, pues la razón por la cual considerábamos, ¿verdad?, que no iba a ser un aromático era porque no cumplía con la regla de Hawking. Pero sí planteábamos del hecho de que como ese par de electrones se encuentra en un orbital p, como lo podemos ver aquí en esta imagen, entonces, ¿qué pasa? Ese par de electrones se vuelve parte de los electrones pi, que resultan de ese traslape, ¿verdad? Y entonces mencionábamos la tercera regla, ¿verdad? Que mencionábamos que debía de haber un traslape continuo de orbitales p, que era lo que permitía que esos electrones pudieran irse deslocalizando, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque nosotros solo estamos viendo qué hay en la estructura, ¿verdad? Aquí nosotros solo observamos que hay dos dobles enlaces, dijéramos, ¿verdad? O que hay únicamente 2 enlaces pi. Usted podría decir, solo hay 4 electrones pi. No, no es cierto que solo hayan 4 electrones pi, porque también este par de electrones solitarios que tiene el carbono, que se encuentran en un orbital p, serían parte de ese núcleo de electrones pi. Porque ayer que repasábamos la resonancia, si se recuerdan, mencionábamos, ¿verdad?, quiénes son esos electrones que se pueden deslocalizar. Los electrones que se pueden deslocalizar son los electrones de enlaces múltiples, es decir, de enlaces pi, o pares de electrones solitarios, como en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones pi tendríamos en este aniol ciclopentadienilo? Pues tendríamos los 2 de este enlace pi, más estos otros 2 serían 4, más estos 2 serían 6. Entonces, es una estructura cíclica, es una estructura que tiene átomos con hibridación sp2, en este caso átomos de carbono, pero ya vamos a ver que pueden ser átomos diferentes del carbono. Y como mencionábamos, pues hay un traslape continuo, ¿verdad? De manera que esta es una estructura que es plana y el número de electrones pi cumple con la regla del octeto. Semejante a este caso, que este es un anión, pero ocurre lo mismo en el caso del pirrol, ¿verdad? Donde tenemos al átomo de nitrógeno en lugar del carbono. Ya este es un compuesto aromático heterocíclico, pero aquí, si ustedes se fijan, la situación es semejante. Este nitrógeno está formando 3 enlaces sigma y tiene un par de electrones solitarios. Es decir, este nitrógeno también tiene
una hibridación sp2 y este par de electrones solitarios se encuentran en un orbital p, que formaría también parte de ese traslape continuo, ¿verdad? De orbitales p, y el número de electrones que formarían parte de esa nube de electrones pi serían 6. En el caso del oxígeno, y aquí es donde puede venir un poco de dificultad, porque aquí, como decíamos, el pirrol lo vemos semejante con este que es el carbono. En el caso del oxígeno, entonces ustedes dirían, bueno, el oxígeno únicamente está formando 2 enlaces sigma. Si se recuerdan la hibridación, ¿verdad? Del carbono, cuando solamente está formando 2 enlaces sigma, es una hibridación sp, porque se encuentra formando 2 enlaces pi. En el caso del oxígeno, y aquí por eso está representado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? El oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios. Uno de esos pares de electrones solitarios, como lo podemos ver aquí, se encuentra en el interior del anillo, ¿verdad? Y entonces esos electrones, ese par de electrones que se encuentra en el interior del anillo, se encuentra en un orbital p sin hibridar. Pero este par de electrones que podemos identificar que están fuera del anillo, entonces se encuentran también, ¿verdad? Se encuentran en un orbital sp2, es decir, tenemos el enlace que vemos acá y este otro, tendríamos los 2 enlaces que mencionábamos. No hay un tercer enlace, como en este caso, ni como en este, pero este par de electrones sí se encuentra en un orbital híbrido sp2, ¿verdad? Que es lo que podemos ver nosotros aquí en la presentación. De manera que igual, ¿verdad? Es una estructura cíclica, es una estructura con átomos que tienen hibridación sp2, los orbitales p se traslapan de forma continua y el número de electrones pi está o cumple, ¿verdad? Con lo que es la regla de Hockel. Y esto que mencionábamos para el caso del tiofeno, aquí lo único, ¿verdad? Que quizá hay que tener como claro es que estos átomos que tenemos acá, que son estructuras lineoangulares, estos son átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, los orbitales P que tienen los átomos de carbono son orbitales, tipos de orbitales 2p, ¿verdad? Porque se recuerdan, el carbono con un número atómico igual a 6 tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p, 2. Los orbitales p son de tipo 2p. En el caso del azufre, con número atómico igual a 16, tiene una configuración electrónica que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Es decir, son 2 tipos de orbitales diferentes porque no están en el mismo nivel. Estos orbitales p del azufre serían un poco más grandes que los orbitales p de estos átomos de carbono, pero siguen siendo del mismo tipo de orbitales, que son orbitales p, ¿verdad? No son idénticos, porque ya mencionábamos, ¿verdad? Se encuentran en niveles que son diferentes, unos en el nivel 2 y otros en el nivel 3, pero ocurre lo mismo que en el caso del oxígeno, ¿verdad? El par de electrones internos formaría, o los que quedan dentro del anillo, ¿verdad? Formarían parte de esa nube de electrones pi, mientras que el par de electrones que están por fuera del anillo se encontrarían de forma semejante que en el oxígeno en un orbital sp2, ¿verdad? Y estos, pues, los 4 serían ejemplos de compuestos aromáticos heterocíclicos. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar específicamente el caso de estos que tienen nitrógeno, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí si ustedes se fijan, este es otro, ¿verdad? Compuesto heterocíclico que tiene átomos de nitrógeno, pero sí tienen más o menos un poco de detalle. En este caso, en el caso del pirrol, el nitrógeno solo está formando enlaces sencillos y un enlace con el hidrógeno que está hacia afuera del anillo, ¿verdad? Para que lo vayamos distinguiendo. En este caso, en el caso de la piridina, y bueno, y lo que mencionábamos aquí, ¿verdad? El par de electrones solitarios, ¿hacia dónde quedan?
quedan adentro del anillo porque el hidrógeno no puede quedar adentro del anillo, ¿verdad? O sea, el hidrógeno tiene que estar fuera del anillo. En el caso de la piridina, entonces, ¿qué pasa? Aquí, si ustedes se fijan, el nitrógeno también está formando 3 enlaces, pero uno de esos enlaces es un enlace pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca eso? Que ese par de electrones no puede estar dentro del anillo porque ya sabemos que los electrones tienen cargas negativas. Si estuvieran adentro del anillo, pues estarían repeliéndose entre sí y eso desestabilizaría la molécula, ¿verdad? Entonces, este par de electrones queda hacia afuera porque no siempre el par de electrones solitario del nitrógeno va a formar parte de esa nube de electrones pi. Y por eso es que hay que saber, como les digo yo, ¿verdad? Dentro de esto de la química, que estamos aprendiendo un lenguaje, hay que aprender a leer, ¿verdad? Lo que son estas estructuras, ¿verdad? Entonces aquí, por eso es que el par de electrones se representa, fuera del anillo. De manera que, en el caso de la piridina, aunque también tiene un par de electrones solitarios, ese par de electrones solitarios no se encuentra en orbitales p, sino que se encontraría, en este caso, en un orbital híbrido sp2, ¿verdad? Porque ya decíamos, para que se forme este enlace pi, se requiere que haya un orbital p sin hibridar, que justo es este, ¿verdad? Que es el que se va a traslapar con el otro, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí tendríamos una estructura que es cíclica, tendríamos una estructura que tiene átomos con hibridación sp2, una estructura plana con un número de electrones pi, que sería igual a 6, estos que vemos acá, ¿verdad? Y que cumpliría con la regla del octeto. Pero estos pares de electrones solitarios, como están fuera del anillo, entonces, ¿qué puede ocurrir? Este par de electrones solitarios pueden comportarse como, o vuelven, ¿verdad? A este nitrógeno como un nitrógeno básico, ¿verdad? Es decir, este par de electrones solitarios podría unirse a uno de estos protones del agua y provocar que este nitrógeno se protonara, ¿verdad? Que es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Puede donarse este par de electrones solitarios, lo que significa es que se enlaza a ese hidrógeno. Recordemos que cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces, adquiere una carga formal positiva, ¿verdad? Y entonces ustedes dirían, bueno, yo les podría preguntar, ¿esa protonación de la piridina afecta su aromaticidad? Le resta aromaticidad a la piridina por el hecho de protonarse, ¿sí o no? ¿Qué dicen? O ya se fueron y me dejaron hablando sola. ¿Están aquí ustedes o no? Viendo la estructura, ¿qué diría? Se pierde alguno de los requerimientos de la aromaticidad por el hecho de que ese nitrógeno se protone. No, No, no se pierde, ¿verdad? Eso aquí lo podemos seguir viendo, ¿verdad? Es decir, la estructura sigue siendo cíclica, cada uno de estos átomos sigue teniendo un orbital p, o sea que la hibridación sigue siendo sp2, la estructura sigue siendo plana, porque aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que no se modifica, no es que se tuerza de alguna forma, y el número de electrones pi es el mismo, ¿verdad? Entonces aquí, bien sea que la piridina esté en su forma neutra o que se encuentre en su forma protonada, que ya aquí en este caso se conoce con el nombre de ion piridinio, ambos son aromáticos, ¿verdad? Porque siguen cumpliendo con todos estos requerimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir era lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Al encontrarse este par de electrones fuera del anillo, este par de electrones puede donarse. Entonces, la piridina es básica, con un par de electrones no enlazantes que están disponibles para abstraer, ¿verdad? O para remover, para quitar un protón del agua.
Y la piridina protonada, el ion piridinio que les decía yo, es aún aromático, ¿verdad? Es decir, no pierde sus propiedades, sigue siendo aromático. Entonces, bueno, ahora vamos a considerar el ejemplo del pirrol. Entonces, analícenlo y díganme, bueno, aquí tenemos el pirrol, que ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Habíamos dicho, en este caso el pirrol tiene un par de electrones solitarios, se encuentra formando 3 enlaces. Como tiene ese par de electrones solitarios, siempre pueden donarse, ¿verdad? Es decir, este nitrógeno sigue siendo básico. Este par de electrones podrían hacer que un hidrógeno se uniera a este y se formara este ion que tenemos aquí. Ahora les pregunto yo, analizando pues la estructura que vemos aquí y luego analizando estas representaciones que tenemos acá. ¿Qué dirían ustedes? ¿Perdió aromaticidad el pirrol al protonarse? ¿Sí o no? Sí, sí pierde. En este caso sí lo pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está rotulado, si ustedes se fijan, pues decíamos, ¿verdad? Este nitrógeno en el pirrol tiene una hibridación sp2, ¿verdad? Está formando únicamente 3 enlaces sigma. Y el par de electrones solitarios, decíamos, se encontraba en el orbital p sin hibridar. Pero cuando este par de electrones se unen a un protón, entonces, ¿qué ocurre? Se forma un nuevo enlace. Sencillo, ¿verdad? Un nuevo enlace sigma. Entonces, ahora, ¿qué pasa con este nitrógeno? Este nitrógeno ahora está formando 4 enlaces sencillos. Su hibridación cambió. Ya no tiene hibridación sp2, ahora tiene una hibridación sp3, ¿verdad? Y entonces esto que decíamos que era, esto que decíamos que es el tercer requisito, ¿verdad? Que es que debe de haber un traslape continuo, que no debe de interrumpirse. En este caso se interrumpe, ¿verdad? Porque ya este nitrógeno ya no tiene este orbital P sin hibridar y entonces estos 4 sí se pueden traslapar, pero este ya no. Y aquí entonces si se recuerdan, con lo que vimos ayer, ya lo clasificaríamos como un compuesto no aromático, porque si se recuerdan, los aromáticos son los que cumplen con las primeras 3 reglas y la regla de Hockel. Los antiaromáticos, era lo que decíamos, no cumplen con la regla de Hockel, sino que con la de 4N. Y los no aromáticos, decíamos, no cumplen regla, ¿verdad? Es decir, es un compuesto no aromático, va a ser uno que no sea cíclico, o uno que no sea plano, o uno que no tenga hibridación sp2, como en este caso, o que no sea plano, ¿verdad? Entonces aquí la situación cambia, porque es importante no generalizar, ¿verdad? Cuando hablamos de la piridina, el protonarse a la piridina no le afecta su aromaticidad, pero al pirrol sí le afecta. O sea, ahí solo para que ustedes tengan como este cuidado, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que va a pasar desde el reactivo hasta el producto, ¿verdad? Y siempre habría que al producto aplicarle las 4 reglas, ¿verdad? Es cíclico, tiene hibridación sp2, el traslape es continuo, cumple con la regla de Hockel y solo si cumple con las 4 reglas, pues el compuesto va a seguir siendo aromático, ¿verdad? Entonces aquí el pirrol, a semejanza de la piridina, también es aromático, pero el par de electrones está deslocalizado, que era lo que decíamos, ¿verdad? En el pirrol sí hay ese traslape continuo, pero cuando ya se protona, pues ya ahí ya se pierde. Bueno, creí que lo había escrito aquí abajo, pero no lo escribí, ¿verdad? Al protonarse, pues ya ya no seguía siendo aromático. Entonces, bien, ahora, pensemos en estos que tenemos aquí. Hay unos, como ya mencionábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vuelve básico o no básico a un compuesto? El que tenga pares de electrones solitarios que le permitan, ¿verdad?, poderse unir a un protón. Entonces, ahora miremos, analicemos cada una de estas 3 estructuras y miremos cuáles pares de electrones solitarios podrían ser básicos, es decir, podrían donarse, cuáles no podrían donarse y por qué creen que no podrían donarse, o todos se podrían donar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y cuáles afectarían o no afectarían?
la aromaticidad del compuesto. Bueno, de hecho aquí ya está la respuesta, ¿verdad? Del por qué no son básicos, ¿verdad? ¿Cuáles son no básicos? Estos, ¿verdad? Normalmente estos que están dentro del anillo es más difícil que se puedan donar. Son más fáciles de donar los que están, por eso aquí se los coloqué, ¿verdad? El par de electrones está deslocalizado, o sea, está dentro del anillo y por eso la base es más débil en comparación con la piridina, que tiene el par de electrones por fuera, ¿verdad? Aquí están los valores de pKb y de pKa, no sé si se recuerdan, de general 2, ¿verdad? Pero estos valores son mucho más altos, 8.8 para la piridina, 5.2 para el ion piridinio. Aquí, si ustedes se fijan, para el pKb de 13.6, recordemos que la relación, ¿verdad? Entre la fuerza es, entre mayor es el valor del pKb, menos fuerte es, ¿verdad? Y acá, al ser menor, entonces este es más fuerte, ¿verdad? Como un ácido. Y si se recuerdan, entre los ácidos y las bases, la fuerza es opuesta, ¿verdad? Si el ácido es muy fuerte, su base es muy débil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir que sea una base muy débil? Que no va a donar fácilmente sus pares de electrones. ¿Qué es lo que protege al pirrol, dijéramos, de que done este par de electrones? Es el hecho de que ese par de electrones se encuentre en el interior del anillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos son básicos porque están fuera del anillo, o sea, no los protege, dijéramos, ¿verdad? El anillo, entonces se pueden donar fácilmente, mientras que estos, aquí este par de electrones, por encontrarse dentro del anillo, de hecho este es un compuesto aromático, ¿verdad? Porque formaría parte de esa nube de electrones y estos no se donan fácilmente. Y lo mismo en este caso ¿verdad? Este par de electrones que vemos aquí adentro del anillo también sería parte de la nube, ¿verdad? Ya este es un anillo bicíclico que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un solo anillo para que sea aromático, pueden tener más de un anillo. Bien, entonces vamos a hacer eh, estos ejercicios para ver cómo vamos, si lo podemos aplicar o no. Entonces, bien, este primer ejercicio sería este. ¿Cuáles de las siguientes moléculas serían aromáticas? Ahí tienen esas, bueno, ahí dice moléculas, pero realmente tendría que decir cuál de las siguientes especies serían aromáticas. Ya la vamos a editar, de hecho. Porque ahí se me va a olvidar. ¿Cuál de las siguientes especies serían aromáticas? Bien, entonces, cópienlas ahí. Les voy a dar 4 minutos para que las analicen y luego las discutimos. Vamos a ir abriendo la pizarra en lo que ustedes los están copiando. Bien, ya ahí en el chat ya pueden encontrar el enlace a la pizarra.
Pues vamos a ver si las pueden analizar. Las estructuras, las hibridaciones, el número de enlaces que están formando. Bien, entonces ya las tenemos aquí en nuestra pizarra, ¿verdad? Aquí las tenemos. Bueno. Ya lo de los carbocationes y de los cationes y de los aniones ya los habíamos explicado, ¿verdad? ¿Qué significaba en cada uno de los casos? Así que este primero le vamos a poner aquí unas letras, le vamos a poner aquí, a este le vamos a poner, ay no, pero mejor la pongo con texto. Este inciso A, este inciso B, este inciso C. En el inciso D está súper fácil, ¿verdad? Porque era el que estábamos viendo ahorita. ¿O no? ¿Cómo se llama? Dijimos. Es el inciso D. Pues, ahorita lo acabábamos de ver en la presentación. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Si fuera una persona se pondría triste porque ya se olvidaron de ella tan rápidamente. Se llama. Me acuerdo que es del Pirrol, pero no me acuerdo el nombre. Ajá, así es, aquí se los acabo de compartir, se llama Pirrol, ¿verdad? Ese que es un anillo de 5 que tiene un átomo de nitrógeno unido a un hidrógeno es el pi-rol, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes se fijan, este inciso D que tenemos acá es el pi-rol, ¿verdad? O sea que este ya es fácil, ¿verdad? Este sí sería aromático, ¿verdad? Porque ya lo analizamos, ya lo estuvimos viendo en la presentación. Entonces el inciso D, este sí es, ¿verdad? Aromático, porque ya lo vimos, el pi-rol. Bueno, entonces, ¿qué piensan con respecto al inciso A? Bueno, la primera regla, pues todos ellos, perdón, el primer requerimiento, todos ellos lo cumplen. Todos ellos son compuestos cíclicos. ¿Qué pasaría con el número 2? Aplicado para el inciso A, ¿verdad? ¿Cuál sería la hibridación? Aquí todavía estamos como lo mirábamos ayer, ¿verdad? Es decir, considerando solo los carbonos con excepción del pirrol. Bueno, ¿qué le pasó aquí al pirrol? Bueno, pues, ¿qué pasa con el inciso A? Es cíclico, con la regla número 2. ¿Qué hibridaciones tendrían esos carbonos? SP2. Ajá, muy bien, tendrían hibridación SP2, ¿verdad? Porque ya habíamos mencionado el día de ayer que, ¿qué pasa con un carbocatión? Entonces aquí mencionábamos un carbocatión, aunque aquí no lo miremos, y era lo que les decía yo, ¿verdad? Es parte de lo que tenemos que, muy chiquito, es parte de lo que tenemos que, pues, saber leer, ¿verdad? Voy ando mal. Ah, no, qué feo. Espérenme, trataré de hacerla mejor. Un poco mejor, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos, ¿verdad? Estos dobles enlaces y tenemos este carbono
con la carga positiva acá, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, bueno, estos que están en su estado neutro, cada uno de ellos tendría un hidrógeno, ¿verdad? Así que cada uno de estos carbonos estaría formando 3 enlaces sigma y estaría formando un enlace pi, que es el que miramos ahí en el doble enlace, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con este carbono que tenemos con la carga positiva? Pues ese carbono con la carga positiva, como mencionábamos, cuando el carbono tiene carga positiva, cuando está formando 3 enlaces sigma, ¿verdad? O sea que sí, todos ellos tendrían una hibridación sp2. Cumpliría con la primera, cumpliría con la segunda y ahora lo que tendríamos que ver es si habría un traslape continuo, ¿verdad? De orbitales P, que sería más o menos parecido a esto que mirábamos acá, ¿verdad? Cuando decíamos, ¿verdad? Están los orbitales P en todos los átomos, de manera que se podrían traslapar, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar la idea de si la molécula es una molécula que es plana o no es plana, ¿verdad? Entonces aquí yo ya les tengo el modelo, ¿verdad? Utilizando el MolView, que es ese que estábamos viendo ahorita. Y tendríamos esto, ¿verdad? Lo que estaba yo ahí representando, ¿verdad? Los 4 carbonos, estos carbonos formando los enlaces pi, cada uno de ellos, como ya decíamos, tendría una hibridación sp2, ¿verdad? Y entonces si le damos vuelta, entonces si ustedes se fijan, la molécula es plana, o sea que el traslape es continuo, por lo que aquí también cumpliría con la regla con el requerimiento número 3. Ahora tendríamos que ir con el 4, que es la regla de Hopkins. ¿Cumpliría o no cumpliría? No cumple. No cumpliría, ¿verdad? Porque ¿cuál sería el número de electrones pi? 4. Que tendría, muy bien, este tendría 4 electrones pi, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cumpliría? No cumpliría con la regla de 4n más 2, sino que cumpliría con la regla de 4n, ¿verdad? Donde, pues, n sería igual a 1. Así que este no es aromático, este sería un, si no es aromático, pero cumple las primeras 3, No aromático. no, Aromático. no las escuché a ustedes. ¿Cómo sería? No es aromático, ¿verdad? Ya dijimos que no es aromático porque no cumple con la regla de 4n más 2, sino que cumple con la regla de 4n. Si cumple con la regla de 4n, ¿cómo dijimos ayer que sería el compuesto? Antiaromático. Muy bien, este sería antiaromático. Muy bien, este sería un antiaromático. Excelente. Bueno, entonces ya entendieron qué es lo que tienen que hacer. Ahora háganlo para el inciso B, para el inciso C y para el inciso E.
Bueno, ese que les acabo de poner ahorita es el modelo para ese inciso B, ¿verdad? Entonces ahí solo para que se ayuden. Es plano, ¿verdad? Se ven todos los carbonos. Es como una mesa con 3 patitas. Entonces, solo para que sepan, hay una ayudita ahí, ¿verdad? Con que todos los carbonos del anillo están en el mismo plano, o sea, son planitos. El inciso B sería anteromático. No. A ver, ¿alguien más? Yo digo que es no aromático. No. Aunque les Yo digo que es sorprenda, aromático. perdón, la última. Aromático. Ajá, es aromático. Porque, bueno, era lo que les decía, ¿verdad? Es una estructura cíclica. Todos los átomos tienen hibridación sp2, porque ahí, pues, si usted, bueno, aquí se lo voy a poner acá para que lo vean. Aquí, si ustedes se fijan en el modelo, cada uno de los carbonos está formando 3 enlaces sigma, ¿verdad? No sé si los logran ver ahí, ¿verdad? Están formando 3 enlaces sigma, cada uno tiene un hidrógeno. Pues está formando, estos 2 carbonos, ¿verdad? Están formando este enlace pi. Todos tienen hibridación sp2, o sea que cumplen con el segundo requerimiento. Y lo que les estaba, la foto que les mandé ahí, ¿verdad? Que era, estos son planos. Si ustedes aquí lo ponemos de lado, entonces uno puede ver que todos los carbonos están en el mismo plano, ¿verdad? Donde puede venir el detalle es en cuántos electrones pi tiene este. ¿Cuántos electrones pi tendría? A ver, este inciso B, ¿cuántos electrones pi tendría? 12. Muy bien, aquí si nos fijamos tendría 2, ¿verdad? Porque solamente tenemos este enlace pi, ¿verdad? Que tenemos acá. Y mencionábamos que la regla era la regla de 4n más 2. Y no sé si se recuerdan, pero ayer yo les decía, pueden ser valores enteros, incluyendo el 0. O sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4. En este caso, como este tiene 2 electrones pi, ¿cuál sería el valor de n? El valor de n tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces, 4 por 0 nos daría 0, más 2 nos daría 2, ¿verdad? O sea que sí, cumple con la regla de Hockel. Creo que fue Amy, si no me equivoco, si le reconocí bien la voz. Eh, este inciso B sería un aromático. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta del por qué este inciso B es aromático? ¿Sí o no? Sí, sí quedó claro. Ok, bueno, entonces ahora hagan el inciso C. Que el inciso C se parece al inciso A, pero tiene una carga negativa, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos qué significa eso de la carga negativa. Para ese inciso C, si ustedes hacen el modelo y lo acuestan, se ve así, como esta imagen que les acabo de poner acá.
Bueno, ¿sería aromático o no? El inciso C. Sí, ¿verdad? El Sí, inciso, sería aromático. el inciso C sería aromático porque, bueno, como les digo yo siempre les hago trampa, ¿verdad? Tengo la pizarra. Entonces voy a hacer la estructura aquí, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de que es un ciclo de 5, ¿verdad? Como este que tenemos acá, con 2 enlaces pi, y luego este carbono tiene una carga negativa, o sea que también está enlazado a un hidrógeno, pero la diferencia es que este carbono va a tener un par de electrones, bueno, no se ve tanto como punto, ¿verdad? Pero va a tener un par de electrones solitarios. Ay, vamos a ver si con el marcador me queda mejor. Va a tener un par de electrones solitarios, ¿verdad? ¿Y dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en el interior del anillo, ¿verdad? Como ya mencionábamos, pues la estructura es plana. Aquí si nosotros vemos el modelo que les estaba mencionando, pues aquí está, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Cada uno de esos carbonos, ¿verdad? Está formando 3 enlaces sigma. Estos 4 carbonos están formando el enlace pi. Aquí no se ven los pares de electrones, como ya les había mencionado, pero sí este carbono tiene 3 enlaces sigma, ¿verdad? Por lo que su hibridación es una hibridación sp2. La diferencia es este par de electrones, ¿verdad? Que van a estar en el interior del anillo. Como este carbono tiene hibridación sp2, este par de electrones se encontrarían en un orbital p, sin hibridar, ¿verdad? Por lo que sería parte de ese traslape continuo de orbitales p. Y el número de electrones pi, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería? 6. Muy bien, sería 6, ¿verdad? Y cumpliría con la regla de Hockel, donde n sería igual a 1. Así que muy bien. Este inciso C también sería un compuesto aromático. Entonces ahora vamos El con, inciso D sería no aromático. bueno, vamos a ver, ¿por qué sería no aromático? Porque no cumple con la regla 2 de la hibridación SP2 y SP, porque tiene SP3. ¿Quién no la cumple, Amy? El inciso E, el No, pues carbono. sí. ¿Cuál carbono no lo cumple? Exactamente, esa era mi pregunta. ¿Cuál carbono no lo cumple? El que está arribita donde está el carbocatión. Que, Ajá, muy bien. Este de acá, ¿verdad? Ay, ujú, perdón, qué feo que se vio eso. No lo voy a poner sí, ya lo aquí, sí. demás sí lo cumple. Este de acá, ¿verdad? Usted, Sí. ese que está ahí subrayado, pues bueno, cada uno de estos otros, este, ¿verdad? Por ejemplo, este tendría un hidrógeno. Este tendría un hidrógeno, este también tendría, ay, hoy sí que ando mal escribiendo. Este tendría un hidrógeno, este también tendría un hidrógeno, este otro de acá también, o sea que todos estos carbonos tendrían hibridación sp2 porque estarían formando 3 enlaces sigma y el enlace pi, ¿verdad? O sea que eso indica que tienen orbitales p sin hibridar. Este, e incluso ese carbono que tiene la carga positiva también está unido a un hidrógeno, ¿verdad? Pero este carbono de aquí, como menciona Amy, ¿verdad? Si solo vemos que está formando 2 enlaces, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este carbono está unido a 2 hidrógenos y que por lo tanto se está formando 4 enlaces sigma. Este carbono que subrayamos aquí de color rojo, este tendría una hibridación sp3, ¿no? Entonces no cumpliría con una de las primeras 3 reglas y por eso habíamos dicho que en ese caso, entonces, ¿cómo nombraríamos a este inciso E? Como un no aromático. Muy bien.
¿Todos de acuerdo con Amy? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo con que es un no aromático? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Vaya. al menos yo. Sí, sí. Ok, bueno, bien, sigamos entonces. Eso, Amy, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso es, con el mismo enunciado, ¿cuáles de las siguientes especies serían aromáticas? Ahora, pues ya hicimos estos primeros 5, ahora vamos a hacer estos otros 5 que tenemos acá, donde aquí ya tenemos compuestos heterocíclicos. Estábamos como poniéndonos en, calentando motores con los primeros 5. Ahora vamos a hacerlo para estos otros 5 que tenemos acá. Y nos los vamos a llevar también para allá, para nuestra pizarra, para tenerlos. De la pregunta, como les mencionaba, sería la misma, ¿verdad? ¿Cuáles de las siguientes especies son aromáticas? Igual aquí, a este le vamos a poner inciso A, inciso B, inciso C, inciso D y el inciso E. Hay algunos que después de estos ejercicios que hemos hecho, con solo verlos, deberían de decir, no son aromáticos. ¿Cuáles son esos? Que con solo verlos diríamos, no son aromáticos. El B y el E. Muy bien, el B y el E, ¿verdad? Porque, bueno, aquí en el inciso B, con lo que estábamos haciendo ahorita, ¿verdad? En el ejercicio anterior, este tendría un hidrógeno, este de arriba también tendría un hidrógeno, este de acá también tendría un hidrógeno y este de acá también tendría uno, que es lo que tenemos que poder completar, ¿verdad? Pero este que tenemos aquí en la parte superior, como no tiene carga, ni positiva ni negativa, o sea, está en su estado neutro, eso quiere decir que este carbono tiene que tener o tiene que estar formando sus 4 enlaces, ¿verdad? O sea que aquí este carbono tendría 2 hidrógenos, estaría formando 4 enlaces sigma. Este carbono que tenemos aquí en la parte superior, este de acá, entonces, ¿qué hibridación tendría? Este tendría una hibridación sp3, ¿verdad? O sea que no habría ese traslape continuo, por lo que este inciso B, ¿cómo lo clasificaríamos? Antiaromático. ¿Cómo lo clasificaríamos? Recuerden que No aromático. muy bien, se clasificaría como un no aromático, porque decíamos, los no aromáticos no van a cumplir alguna de las primeras 3 reglas, ¿verdad? O bien no es una estructura cíclica, o bien, como en este caso, no tiene todos los átomos con hibridación sp2 o sp, o bien no hay ese traslape continuo, ¿verdad? Recuerden que los antiaromáticos sí cumplen con esas primeras 3 reglas. Sí cumplen con ser cíclicos, sí cumplen con tener carbonos con hibridación sp2 o sp, sí cumple con que hay un traslape continuo, pero los antiaromáticos con lo que no cumplen es con la regla de Hockel, ¿verdad? O sea, no tienen 4N más 2 electrones pi, sino que tienen únicamente 4N. En este caso sería un no aromático. La explicación de él por qué sería un no aromático es esta que les acabo de dar anteriormente, ¿verdad? Porque este carbono no tiene una hibridación sp2 o sp. Muy bien. Luego también decían que el inciso E, y pues creo que estamos de acuerdo que en el inciso E, pues cada uno
de estos carbonos, bueno, aquí ni siquiera, bueno, solamente el oxígeno ahí, ¿verdad? Podría estar con hibridación sp2, porque si se recuerdan, a este oxígeno habría que completarlo, ¿verdad? Recordemos que el oxígeno en su estado neutro, ahí no, tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces podemos tener un par dentro del anillo y un par fuera del anillo, pero ya luego cada uno de estos carbonos, aunque es una estructura cíclica, en este inciso E, el requerimiento 2 no se cumple, ¿verdad? No es cierto que todos los átomos del anillo tengan ahí una hibridación sp o sp2. O sea que este sería, ¿cómo lo clasificaríamos? No No aromático. aromático. Muy bien, este también sería un no aromático, ¿verdad? Porque todos estos que acabo de colocar ahorita, todos ellos tienen hibridación sp3. O sea que este también sería un no aromático. Muy bien, ya veo que le van agarrando. Creo que ya podemos ir cerrando. Bueno, entonces ahora miremos el inciso A, el inciso C y el inciso D. Bueno, ya cumplimos una hora.